Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre en sintonía de nuestros programas. Estamos ya en nuestra tercera sesión de esta serie que hemos titulado A fin de conocerle. Hemos estado hablando sobre la importancia de conocerle a Él, de buscar la sabiduría, y en el último programa, la semana anterior, estábamos mencionando el libro de Sirácides, conocido también como Eclesiástico. Como explicábamos, este es uno de los libros llamados deuterocanónicos, o sea, libros que pertenecen al canon griego, y no hay que confundirlo con el libro de Eclesiastés, que es uno de los libros canónicos. Este libro es el libro de Eclesiástico o Sirácides, y leíamos en el capítulo 39 del versículo 1 en adelante, versículos que van del 1 al 8. Este pasaje está hablando acerca del que se dedica a estudiar la ley del Altísimo. Explicábamos en el programa anterior que no se refiere a que uno o usted o cualquiera va a dejar sus diferentes ocupaciones, sino el tratar de apartar siempre el tiempo necesario para poder dedicar un tiempo a la oración y a la lectura, al estudio de la palabra de Dios. El libro de Sirácides, capítulo 39, versículo del 1 en adelante, dice de la siguiente manera: qué distinto es el que se dedica por completo a estudiar la ley del Altísimo. Fíjese, el que se dedica por completo. O sea que esto, mi querido hermano, requiere una disciplina. Requiere el hecho de que uno tiene que aprender a apartar tiempo y dedicarse por completo. Eso significa que en medio de las ocupaciones diarias que nosotros podamos tener, apartar ese tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. La Iglesia Católica enseña en su catecismo la lectura asidua. Dice que recomienda a sus fieles la lectura asidua de las Escrituras. Y es algo que, si usted tiene tiempo siguiéndome a través de mis videos, sabe muy bien que yo siempre recalco la misma situación. Hay que leer la Biblia. He encontrado a mucha gente que viene diciendo de que la Biblia no se lee, sino que se practica. ¿Cómo se va a practicar lo que no se ha leído? Hemos insistido tanto en eso. Otros creen que el hecho de que uno esté promoviendo la lectura bíblica, como lo enseña la doctrina, estoy hablando de católicos que no conocen ni siquiera su propia doctrina, creen que esto es cuestión de sola escritura, que son sesgos de protestante que han quedado, y bueno, tantas cosas que en su locura inventan. Está diciendo que distinto es el que se dedica por completo a estudiar la ley del Altísimo, a investigar la sabiduría de todos los antiguos y a ocuparse en las profecías. Por eso es que la lectura bíblica, mi querido hermano, tiene que ser una lectura sistemática y en la totalidad de la revelación, en la totalidad de las Escrituras. Ese es el error que cometen muchos, que agarran la Biblia y leen un pasajito por aquí o leen un pasajito por allá, o se conforman solo con lo del Evangelio del día y andan compartiendo los videos de las reflexiones de las lecturas del día, pero no profundizan, se quedan nada más en la superficie, no entran a buscar realmente lo que está queriendo enseñarnos Dios a través de su palabra, y se han inventado que no lo podemos entender, que no lo podemos interpretar, y tantas cosas que se han inventado. Y la misma palabra de Dios nos está diciendo, miren, qué distinto es el que se dedica por completo a estudiar la ley del Altísimo, a investigar la sabiduría de todos los antiguos y a ocuparse en las profecías. Estudia lo que han dicho los hombres famosos e investiga los dichos más complicados. A esto es lo que en teología se le llama exégesis. Venir y tomar una palabra y hacer un estudio de lo que esa palabra significa. Aquí se necesita utilizar diferentes herramientas, diccionarios, concordancias, ¿qué más? Comentarios, y buscar las diferentes opciones. Ahí donde algunos se equivocan en cuanto a algunas exégesis que realizan de la Biblia, precisamente porque no investigan, no profundizan. Por eso está diciendo acá: estudia lo que han dicho los hombres famosos e investiga los dichos más complicados,
busca el sentido oculto de los proverbios y la solución a las preguntas más difíciles. El sentido oculto de los proverbios. Mis hermanos, la palabra de Dios dice claramente que fue escrita para nuestra enseñanza. Todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza, para que tengamos consuelo, para que tengamos instrucción. Entonces nosotros tenemos que empezar a escudriñar la Escritura. Eso es lo que dijo Jesús. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que ahí van a encontrar la vida eterna, pero las Escrituras son las que dan testimonio de Cristo, quien es la verdadera vida eterna. Pero para poder encontrar a Cristo, para poder conocer a Cristo, tenemos que escudriñar las Escrituras, mis queridos hermanos, buscar el sentido oculto de los proverbios. Aquí tenemos que hacer exégesis, aquí tenemos que aplicar la hermenéutica, que es la correcta interpretación de los textos bíblicos. Aquí, como les digo, tenemos que tener diferentes herramientas, incluyendo diferentes tipos de versiones. Yo siempre recomiendo la Biblia Jerusalén, la Biblia Navarra, incluso la Biblia Reina Valera, que es una traducción de la Vulgata, aunque muchos todavía no logran entender, pero es porque hay gente que estudia con memes o estudia en la Rosa de Guadalupe y no entienden realmente esta situación. Entonces es necesario utilizar diferentes herramientas para poder nosotros entender el sentido oculto, lo que Dios nos está queriendo decir específicamente con un texto bíblico. Luego versículo 4 dice que presta servicio a los hombres importantes y se le ve en compañía de los gobernantes. Viaja por países extranjeros y experimenta lo bueno y lo malo de los hombres. Yo cuando leo este versículo realmente a mí me impresiona. He tenido la oportunidad de servir en diferentes comunidades, servir en medio de gente muy importante. He tenido la oportunidad también de visitar muchos países, conocer a tanta gente. Y como dice aquí la palabra de Dios, experimenta lo bueno y lo malo. He experimentado tantas situaciones dentro de los mismos hermanitos. San Pablo le llamaba falsos hermanos, porque los hay, que le sonríen a uno y cuando uno se da la espalda le clavan el puñal por atrás. Y es bien tremendo, hermano, porque uno va conociendo todas estas situaciones, pero en la medida que uno va profundizando en conocer a Cristo, uno se da cuenta que no es algo que nos tiene que extrañar. Veamos a Jesús. Jesús predicó, Jesús enseñó, se admiraban de su doctrina. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Dice que los mismos que primero gritaron Hosana al Hijo de David, después estaban gritando una semana después, crucifíquenlo. Se unían para confabular contra él. Mandaban espías a que lo escucharan y empezaban a oír, y cualquier cosa que él decía venían y la tergiversaban. El propósito era calumniar, y ese es un demonio, hermano. El demonio de la calumnia, de la difamación, de la injuria. Entonces, cuando uno quiere dedicarse a servir al Señor y uno quiere dedicarse a estudiar la palabra para poder tener el gusto, el privilegio de poder compartir lo que uno va aprendiendo, va a ir encontrando esto, va a ir encontrando lo bueno y lo malo de la gente. Lo bueno en el sentido de que hay mucha gente que está dócil a escuchar la palabra de Dios, capta, entiende, logra entender lo que se está diciendo, deja que el Espíritu Santo vaya haciendo cambios. Pero también hay mucha gente que no quiere. Entonces no quieren escuchar mensajes, como se los dije en el programa anterior. No quieren escuchar mensajes que hablen de conversión, no quieren escuchar mensajes que se confronte una situación de vida, sino que lo único que quieren nada más es pasar un momento entretenido, un momento chévere, que no me toquen mi pecado. Eso es lo que quiere la mayoría de gente. Entonces ahí donde el que quiere enseñar la palabra de Dios se va a topar con lo bueno y lo malo de los hombres. Todo aquel que quiere ser catequista, predicador, todo el que quiere dedicarse
al ministerio de la palabra, dijeron los apóstoles. Todo el que quiera dedicarse a esto va a experimentar esta situación, hermano, va a experimentar lo bueno y va a experimentar lo malo de las personas, porque lastimosamente hay muchos que no quieren escuchar. Y ahí es donde vienen los chismes, las calumnias, diciendo, es que vino aquí a mi comunidad y dijo de que tal cosa, y a lo mejor no fue eso lo que se dijo, se está inventando. Un día de estos, pues alguien andaba diciendo, bueno, muchos han dicho eso, pero estaba diciendo, que él vino a enseñar aquí cosas contrarias. ¿Y saben que un día pasó eso? Un día un sacerdote le habló al que era mi párroco en esos días para decirle, mire, aquí vino a enseñar doctrina equivocada, vino a decir que el infierno existe y usted y yo sabemos muy bien que eso es un invento de la Edad Media. Y fíjese qué terrible, o sea, hasta ese punto llegan con su locura, con su maldad, con su pecado, a negar incluso doctrinas, dogmas que están claramente definidos en la palabra de Dios y en la doctrina. Entonces el que quiere dedicarse a la enseñanza, al ministerio de la palabra, como dice el libro de los Hechos, pues se va a encontrar con todo este tipo de situaciones. Versículo 5, se empeña desde temprano por la mañana en buscar al Altísimo. La oración, mi querido hermano, tiene que ser lo primero que nosotros hacemos al levantar, dar gracias a Dios porque nos ha permitido despertar. Darle gracias a Dios porque nos ha permitido terminar el día. Darle gracias a Dios por lo bueno que llegó y por las pruebas que llegaron también. Hasta por eso hay que saberle dar gracias a Dios, porque de las pruebas aprendemos también. Darle gracias a Dios incluso cuando nos castiga, nos corrige. Porque acuérdese que muchos anden por ahí de locos diciendo que Dios nos castiga, pero eso no cambia en nada lo que dice la palabra de Dios. Y a mí lo que me importa es lo que dice Dios en su palabra, no lo que opine cualquiera que ande haciendo análisis por ahí diciendo cosas. No, simplemente yo me baso en lo que enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice claramente que Dios, así como el padre que ama a sus hijos lo castiga, igualmente lo hace con nosotros. Es que hasta eso tenemos que darle gracias a Dios, porque quiere decir, como dice el epístola a los Hebreos, que cuando hay corrección, cuando hay castigo, quiere decir que no somos bastardos. Así dice claramente la epístola a los Hebreos, porque el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina, lo castiga. Eso es lo que significa la palabra griega que se traduce castigar. Entonces, de alguna manera el Señor siempre nos va corrigiendo, no como dicen algunos, no, uno solito se castiga. Es lo más absurdo y ilógico que yo he podido escuchar, pero bueno. Entonces se empeña desde temprano por la mañana en buscar al Altísimo, al Señor que le creó. Desde temprano, mis queridos hermanos, tenemos que darle gracias a Dios por el día que nos ha permitido. Antes de acostarse, Señor, protege nuestro sueño. Gracias por este día que nos permitiste, que podamos descansar en tu paz, que tu Espíritu Santo se quede siempre, que no nos abandone, que tus ángeles nos guarden también en nuestro sueño. Y en la mañana, pues otra vez, gracias, Señor, por esta oportunidad de este nuevo día. Y si es tu voluntad, que podamos terminar este día para seguirte alabando en vida. Y si no, pues entonces vamos a irte a alabar en tu presencia. El Señor es el que tiene el control de la vida y de la muerte. Entonces dice que se empeña desde temprano por la mañana en buscar al Altísimo, al Señor que le creó. Hace oración delante de Él y le pide perdón por sus pecados. Esto es algo que todos los días tenemos que hacer, hermano. Mire, todos los días uno se levanta en la mañana, Señor, perdóname y ayúdame que este día sea un día de bendición. Y al terminar el día, hacer un examen de conciencia, ver en qué fue lo que fallamos, en dónde pues nos enojamos o dijimos alguna palabra indebida o tuvimos un mal pensamiento y lo consentimos, porque los malos pensamientos en sí no es algo que podemos controlar. Hay mucha gente que dice, es que yo tengo mucho malo pensamiento, yo soy pecador. No, si es que el maligno trata de ponerle malos pensamientos. Lo malo es consentir el mal pensamiento. Eso es lo que hay que rechazar inmediatamente. Pero al final del día, pues nosotros eso es lo que tenemos que hacer. Por eso está diciendo aquí, hace oración delante de Él y le pide perdón de sus pecados. Todos los días pedirle al Señor misericordia. Todos los días. Todos los días antes de acostarse, Señor, gracias por este día. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis errores, que tu misericordia me alcance, Señor. Y la palabra de Dios es bien clara cuando dice que si le pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo tiene todo el poder para limpiar nuestros pecados. Lo que necesitamos es poder ir delante de Él y decirle: Señor, perdóname, me equivoqué, fue mi error, fue mi culpa, fue mi pecado. Y pedir al Señor que nos ayude a poder volver a estar nuevamente en su amistad. Si el Señor poderoso lo quiere, dice el versículo 6, si el Señor poderoso lo quiere, se llenará de inteligencia. Las palabras sabias caerán como lluvia de su boca y alabará al Señor en la oración. Vuelve otra vez a recalcar la oración, mi querido hermano. Ahora fíjese qué tremendo lo que dice: si el Señor poderoso lo quiere. O sea que al final de cuentas también en esto se mueve la voluntad de Dios. Si el Señor poderoso lo quiere, se llenará de inteligencia. Esto, mi querido hermano, tenemos que pedírselo al Señor. Si el Señor lo quiere, Señor, si tú quieres. Y yo creo que el Señor sí quiere llenarnos de su sabiduría, pero tenemos que pedírsela al Señor y tenemos que reconocer también nuestras propias limitaciones. A eso es lo que se le llama humildad. Entonces tenemos que pedirle al Señor a través de su Espíritu. Sabe que San Pablo, en una de sus cartas, él mismo dice que él le pide al Señor en oración por la sabiduría e inteligencia espiritual de sus hermanos, de la iglesia a la que él está escribiendo. Él dice: yo no ceso de pedir por ustedes, de pedir que Dios les conceda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es algo, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que pedirle al Señor: esa sabiduría, esa inteligencia espiritual, para que podamos nosotros conocer, como dice aquí este pasaje, esas cosas ocultas que están en la palabra de Dios. Entonces dice acá que las palabras sabias caerán como lluvia de su boca. Un día me decía alguien: ¿y cómo se puede aprender a predicar, a hablar? Realmente nosotros en la universidad, a nosotros nos dieron la materia de homilética, que era en la materia donde nos enseñaron las técnicas para preparar los bosquejos, papelitos en aquella época. Hoy pues los preparamos en una página de Word y ya los tenemos ahí listos, ya con los textos copiar y pegar. En mi época, hace años, eso pues era de hacer los papelitos, que eso es lo que se llamaban bosquejos, y luego pues uno los ponía en la Biblia, y cuando a mí me tocaba predicar, pues yo iba con mi bosquejo a la par y mi Biblia, y venía y anunciaba la cita bíblica, y de ahí tenía que ir con mi Biblia a buscarla. Esa es la manera antigua, pero hoy con la tecnología tenemos la facilidad de poder tener todo eso en una página de Word, y después de tenerlo ya con los textos pegados, copiados, precisamente así como yo estoy haciendo ahorita. Acá tengo pues mi laptop en este caso, cuando ya me toca predicar en comunidad y llevo mi tablet, ahí va toda la información. Entonces lo que voy dando, lo que voy enseñando, pues ya lo tengo ahí, solamente de llegar a expresar. Pero aquí viene lo interesante, me decía esta persona: pero ¿cómo puedo aprender a hablar, a predicar, a pararme delante de la gente y desarrollar un tema? En primer lugar, la homilética es la que nos ayuda a nosotros a poder llevar un tema, poner los principios, los objetivos, los textos bíblicos de referencia, las ideas, poner el cuerpo del mensaje, terminar con una conclusión que sea un resumen de todo lo que se ha hablado, pero llegar a un punto de decirlo de una manera que cree un impacto en los oyentes. Bueno, son técnicas que se van aprendiendo. Y luego vinieron las clases de oratoria. La clase de oratoria, donde nos enseñaron, y de retórica, que nos enseñaron las técnicas, cómo pararse, cómo mantener el control visual entre la gente, y cómo pues las expresiones, las modulaciones de voz, cuando había que alzar la voz, cuando había que mantener la misma tonalidad, porque hay mucha gente que predica y no tienen ni nada de eso, simplemente llegan y empiezan y se empeña desde temprano por la mañana en buscar al Altísimo, y eso significa, hermanitos, que la palabra. Entonces esa forma de hablar así se vuelve para el oyente a veces muy monótona. Puede que esté dando una gran cantidad de información muy importante, pero también la forma de decirlo, pues que los falsos profetas tienen mucho éxito. Si usted se fija, los falsos profetas
tienen una gran habilidad para hablar, pero no están diciendo nada. Entonces tenemos que pedirle al Señor, si queremos dedicarnos al ministerio de la palabra, que podamos tener también esa sabiduría, esa inteligencia de poder compartir la palabra de Dios de una manera eficaz. Entonces, dice acá, si el Señor lo quiere, se llenará de inteligencia. Las palabras sabias caerán como lluvia de su boca. Entonces yo le decía a esta persona que también no solamente las técnicas, las herramientas, esas materias son herramientas, son técnicas, pero lo más importante tiene que ser también el llamamiento de Dios, que Dios lo llame a uno a predicar, y aparte de eso, el don natural. Dios reparte dones especiales en este tipo de casos. Entonces, si Dios lo quiere, dice el libro de Eclesiástico, si el Señor poderoso lo quiere, se llenará de inteligencia. Las palabras sabias caerán como lluvia de su boca, y alabará al Señor en la oración. Versículo 7. Dará consejos acertados y prudentes, y se ocupará en investigar los misterios de Dios. Dará consejos acertados y prudentes. El que tiene un gran conocimiento de la palabra de Dios, hermanitos, pues tiene hasta cierto punto la manera de poder dar algún consejo acertado y prudente, que es muy diferente al don de consejo. Yo en lo personal, yo siempre se lo he dicho, especialmente a los alumnos que tienen más interacción conmigo, cuando yo he ido a diferentes comunidades también lo he dicho, que yo no tengo el don de consejo. Usted me pidió un consejo a mí, yo la verdad es que no tengo el don de consejo. Mi esposa sí tiene el don de consejo. Ella puede pasar tiempo y invierte tiempo en estar aconsejando, pero yo no tengo el don de consejo. Pero algunos hermanos me han dicho que en alguna ocasión, que han escuchado alguna prédica, y que un día de estos una hermanita precisamente me estaba diciendo eso, que tenía muchas preguntas, tenía una lista de preguntas, y en la siguiente predicación, cuando yo empiezo a dar la clase, muchas de esas preguntas que ella llevaba para formulármelas se fueron contestando en la medida que se fue dando la clase, y luego la siguiente clase, las otras preguntas. Entonces ahí donde a través de la misma palabra de Dios se va dando ese consejo oportuno. Entonces por eso dice, dará consejos acertados y prudentes. A veces uno dice una palabra, y esa palabra, un día me decía un hermano, ayer que íbamos hablando, usted dijo esta palabra, me dijo, y en ese momento yo sentí que era Dios el que me estaba hablando. Esa era la clave que yo necesitaba. Eso era la palabra que yo necesitaba en ese instante. Yo ni me acordaba, hermano. O sea, son momentos que el Espíritu Santo le va ayudando a uno. Entonces dice que dará consejos acertados y prudentes, y se ocupará en investigar los misterios de Dios. Profundizar en su palabra. Profundizar en estos misterios, hermanos. Mire, la palabra de Dios es tan profunda. La palabra de Dios es tan rica. Hay tanto que sacar de la palabra de Dios. Por eso dijo Jesús que el escriba docto en el reino de los cielos es como aquel escriba, aquel hombre que de su cofre saca tesoros nuevos y tesoros viejos. Tesoros viejos, cosas que ya se han dicho, cosas que ya se han hablado, cosas que se han predicado, pero de repente en medio de todo eso el Señor va dando alguna palabra en específico. Por ejemplo, este texto que estoy leyendo yo ahorita, no recuerdo nunca haberlo compartido en alguna enseñanza. Entonces quiere decir que de aquí estamos sacando tesoros nuevos, de algo que tiene miles de años de estar escrito. Entonces dice que se ocupará en investigar los misterios de Dios. Iluminará a otros con su doctrina y enseñanza. Y se sentirá orgulloso de la ley del pacto del Señor. Iluminará a otros. El objetivo, mi querido hermano, si usted quiere dedicarse al ministerio de la palabra, a la enseñanza, a la catequesis, a la predicación inclusive, usted tiene que tener como objetivo que el Espíritu Santo lo guíe, porque usted va a ser una luz para mucha gente. Usted tiene que iluminar con la doctrina, con la enseñanza. No terminar de hundir a la gente en la oscuridad a través de estar repitiendo los errores que otros dicen. Por eso es que la predicación, hermanos, usted no tiene que copiársela a nadie.
Usted no tiene que pasar invirtiendo horas aprendiendo de memoria lo que yo estoy diciendo para después ir a sacar un video a repetir lo que yo he dicho. Usted no tiene que hacer eso. Usted tiene que meterse en la oración y esperar que sea Dios el que hable a su vida, y eso que le dijo usted pueda compartirlo a los que lo van a oír. Así es como funciona esto, hermanos. De esa manera es como el Señor va anunciando, va hablando su palabra a través de nosotros, que solamente somos sus instrumentos. Cada vez que nosotros hablamos la palabra de Dios, estamos prestándole nuestra voz al Señor. Dios está hablando a través de nosotros. En ese instante somos sus profetas. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que somos un reino de profetas, reyes, sacerdotes. Hablamos, el profeta es el que habla de parte de, y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, estamos hablando de parte de Dios. A diferencia de los profetas de Baal que predican sus propias ideas, sus propias teorías, nosotros tenemos que predicar lo que Dios dice en su palabra, y nos volvemos profetas del Altísimo, profetas de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que conocer más la palabra de Dios, tenemos que entrar, profundizar, porque el gran problema, como hemos venido hablando durante los programas anteriores, el gran problema es precisamente porque falta tanto conocimiento, falta tanta doctrina. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, le está diciendo Dios a los antiguos sacerdotes, a los sacerdotes levitas. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea que esto incluso alcanza a nuestros hijos, alcanza a nuestra prole. Entonces dice claramente Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un día de estos, en el programa anterior, yo hice un comentario que hubo alguien que me escribió, y pues leí el comentario, pero pues no me interesó, porque no solamente el comentario iba también cargado con ofensas, y esos comentarios, ¿para qué los vamos a publicar? Entonces, esta persona en uno de los programas anteriores, si mal no recuerdo fue el programa anterior, ahí yo estaba hablando de que hay un error que hay ahorita dentro de algunos que quieren o que dicen que son apologistas, y entonces esta gente viene y dice de que la iglesia hizo la Biblia. La iglesia hizo la Biblia. Pero aquí encontramos un error hay una situación bien interesante con respecto a esto de que si la iglesia hizo la Biblia. Cuando nosotros buscamos, por ejemplo, en la misma doctrina católica, y fue un católico el que me dijo que era un error mío el estar diciendo que la iglesia no hizo la Biblia, sino que él afirmando claramente que fue la iglesia la que hizo la Biblia, dice el numeral 120 del Catecismo de la Iglesia Católica, para que se dé cuenta la importancia del conocimiento para no andar hablando cosas que no son. Dice el numeral 120: la tradición apostólica hizo discernir a la iglesia, la tradición apostólica, o sea, la enseñanza de los apóstoles, hizo discernir a la iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada Canon de las Escrituras. Comprende el Antiguo Testamento, 46 escritos, y si se cuentan Jeremías y Lamentaciones como uno solo, y 27 para el Nuevo Testamento. Entonces está diciendo acá que la tradición apostólica fue la que hizo que la iglesia discerniera, pudiera discernir qué libros eran los libros que estaban tomando en ese momento como inspirados. Entonces lo que hace la iglesia es una compilación, no una fabricación, no una hechura.
Fue el Espíritu Santo, a través de estas enseñanzas de los apóstoles, que hizo que la iglesia compilara esos libros y sacara esos libros. Entonces estas cosas, bueno, esto es un tema que no lo vamos a profundizar ahorita porque no es parte de la enseñanza, pero bueno, es para que ustedes tengan una idea cómo es importante el conocimiento antes de hablar, porque así se confunde a la gente. Después anda la gente diciéndole a los protestantes, ustedes tienen Biblia porque la iglesia les hizo la Biblia. La iglesia no la hizo, y lo dice claramente el catecismo. Fue el Espíritu Santo, a través de los escritos apostólicos, que le dieron a la iglesia cuáles eran esos libros. No era que la iglesia, quien hizo los libros de la Biblia fue el Espíritu Santo. Pero bueno, como les dije, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y así como se desconoce la doctrina, se desconoce también, mis queridos hermanos, en mayor medida, la palabra de Dios. Por eso es que andan inventando tantas doctrinas y tantas teorías, porque no saben realmente qué es lo que enseña Dios en su palabra. Entonces, algo que debemos de tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, es precisamente el buscar siempre ese conocimiento, el estudio de la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso nos lleva también a otra parte bien fuerte que nos dice el profeta Oseas. En Oseas capítulo 6, versículo 6, dice de la siguiente manera. Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto es algo que he venido recalcando de un tiempo para acá. Y es precisamente porque, como decía un sacerdote hace muchos años en unas clases que yo recibía con él, él decía de que el gran problema que tenemos actualmente es que hay mucha gente que tiene empacho de piedad con ayuno de doctrina. O sea, son muy religiosos, y lo dije un día de estos en una de los temas estos. Son muy religiosos, están llenos de religiosidad, de novenas, de libritos, de oraciones, de liturgias, pero no conocen nada. Entonces algunos vienen y se excusan, sí, pero es que las abuelitas de antes no sabían nada, eran analfabetas, pero tenían mucha fe, pero les faltó conocimiento. Ya tenían mucha piedad, pero les hizo falta tanto conocimiento. Pero eso fue las abuelitas de antes. En nuestra época ya no nos podemos dar el lujo de ser ignorantes, porque hoy tenemos a mano tanto recurso. Así como usted tiene a mano tanto meme equivocado que vive compartiendo. Ay, comparte a esta virgen y vas a recibir un milagro. Ay, verdad, si te avergüenzas de mí, no me vas a compartir. Ay, que por al cielo entramos ahí por un huequito, ahí donde está un rosario colgado, porque esas son cosas de mamá. O sea, si tenemos el recurso en nuestros dispositivos electrónicos para poder compartir tanta estupidez, ¿por qué no vamos a profundizar en el conocimiento de la palabra? Hay tanto material, hermanos, hay tanta enseñanza, hay tanto documento que usted puede tener acceso a través del internet, en lugar de estar compartiendo memes absurdos. Y muchas veces esos memes están completamente equivocados, enseñan doctrina completamente equivocada. Un día de estos se dio, vi que un amigo compartió en su perfil una plática que había tenido con un protestante, en donde le estaba cuestionando sobre las vestiduras litúrgicas que ocupan los sacerdotes en la Iglesia Católica. Entonces vienen algunos y empiezan a sacar textos de Éxodo, de Levítico, y esta persona decía, no, necesito que me den versículos
en el Nuevo Testamento, de cuando Pedro, Pablo, los apóstoles o los presbíteros se vestían con alba, con casulla, con estola. ¿A dónde aparece eso en el Nuevo Testamento? ¿Dónde hay referencia de que los apóstoles utilizaron y alguien viene y le pone, no, dice aquí Éxodo que vas a hacerle vestiduras a Aarón para hermosura, y el Antiguo Testamento, ahí sí, el Antiguo Testamento hoy sí está vigente? Ahí sí está vigente el Antiguo Testamento, porque eso, ahora estamos en la Nueva Alianza y los sacerdotes de ahora de la Nueva Alianza tienen las mismas vestiduras. No son las mismas vestiduras, porque las vestiduras del Antiguo Testamento llevaban campanilla, llevaban un pectoral, llevaban el efod, que era como una túnica, llevaban adentro, aquí incrustadas las piedras con los nombres de las 12 tribus de Israel, y los curas no ocupan eso, no andan un pectoral con los nombres de los 12 apóstoles, no andan las piedras de Urín y Tumín detrás en el pectoral, no tienen campanitas. Entonces no son las mismas vestiduras. Yo le hice un comentario a este amigo, pues mire, ¿sabe cuál es el problema? Que si usted viene y comparte, o alguien viene y dice, sí, pero es que en el Antiguo Testamento, en Éxodo, aparecen las vestiduras. Un protestante listo, lo primero que le va a decir, ¿cómo entonces me estás hablando a mí de que los sacerdotes de hoy ocupan las mismas vestiduras de antes del Antiguo Testamento? Y me estás diciendo que el diezmo no es doctrina para hoy, pero las vestiduras sí. Ahí es donde uno tiene que aprender y tiene que conocer, no solo dejarse llevar por el impulso de una emoción o del hígado. Entonces el problema es que muchos tienen mucha religiosidad, pero no tienen nada del conocimiento. Por eso dice, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Al final de cuentas, lo que Dios quiere es que lo conozcamos a Él. No quiere tanta religiosidad, que muchas veces la religiosidad ahí sí se vuelven vanas repeticiones. Yo conozco a un personaje por ahí, que este personaje usted lo va a ver con un rosario todo el tiempo. Va manejando, va cuchicheando el rosario. Así. Va en un centro comercial, ahí va, exhibiéndolo, que la gente lo vea, que ahí va. Donde quiera que va, en el supermercado, en la calle, ahí va con él. Pura religiosidad. Y conozco su testimonio de vida, y no es muy idóneo que se diga. Entonces, estamos hablando de tener mucha religiosidad y muy poco conocimiento de Dios. No hay conocimiento de Dios, hermanos. Entonces tenemos que aprender a buscar ese conocimiento. Hoy vamos para Efesios capítulo 1, ya casi terminamos este tema. Efesios capítulo 1, versículo 16, que es el texto que les mencionaba hace un momento. Efesios 1, 16, déjeme ver, al 19. Sí, Efesios 1, 16 al 19, que dice de la siguiente manera. No ceso de dar gracias por vosotros, dice San Pablo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, para conocer el plan de Dios. Eso es lo que está queriéndonos decir, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Mis queridos hermanos, tenemos que pedirle al Señor ese espíritu de sabiduría. Tenemos que pedirle al Señor ese espíritu de revelación para poderle conocer a Él. Es un espíritu, mi querido hermano, el Espíritu Santo que está en nosotros, que tenemos que pedirle que actúe
que se active en nosotros, que fluya en nosotros, que nos permita poder entrar en esa profundidad del conocimiento de Cristo y pedirle que nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación, sabiduría, revelación, la inteligencia espiritual y el poder ir viendo, el abrir nuestros ojos para poder verlo, sabiduría y revelación. Y tenemos que ir aprendiendo, mis queridos hermanos, a ir profundizando más en ese espíritu de sabiduría y revelación. Y tenemos que entrar a ese conocimiento de Dios, a ese conocimiento de Cristo. Efesios 3, 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19. Dice San Pablo otra vez: por esta causa doblo mis rodillas. Esta epístola a los Efesios, hermanos, es una epístola de mucha profundidad teológica. Yo le invito a que usted la lea despacio, unas 50 veces para comenzar a entenderla. Es una epístola que tiene una gran profundidad teológica. Y dice en este pasaje, Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo era un hombre de mucha oración. Algo que tenemos que aprender todos nosotros, a hacer de mucha oración. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a sus riquezas de gloria, de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior. Por eso es que estos misterios no los vamos a entender con la parte natural, sino que lo vamos a entender con la parte de dentro, con la parte interior, con la parte espiritual. Por eso dice San Pablo que estas cosas solo las entienden los espirituales. Los carnales no las entienden, no las pueden discernir, porque las cosas del espíritu solo se disciernen en el espíritu. Entonces está diciendo para que se os conceda, os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Este texto es tan importante. Para que habite Cristo por la fe. Si tan solo entendiéramos, mi querido hermano, si tan solo entendiéramos que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Cristo, somos el verdadero templo de Cristo. Si tan solo entendiéramos que Cristo es el que habita en nosotros. Y está diciendo para que pueda habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, para que Él pueda estar con nosotros, en nosotros, a fin de que arraigados y cimentados en amor, el amor a Él. El que me ama guarda mi palabra, el que no me ama no guarda mi palabra. Seáis plenamente capaces de comprender, aquí es donde viene la sabiduría, la inteligencia espiritual, comprender con todos los santos, todos los que se han consagrado a Dios. Y no estoy hablando de una consagración a través de un ritual, estoy hablando de los que hemos consagrado nuestra vida a Cristo. De comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, todas las dimensiones existentes. Y de conocer, aquí viene lo importante, dice San Pablo, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Llegar a conocer el amor de Cristo. Por eso tenemos que pedirle al Señor esa sabiduría, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de poder conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pero aquí nos dice algo al final este texto, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de toda la plenitud de Dios, mi querido hermano. O sea que como templos del Espíritu Santo, Cristo tiene que habitar en plenitud en nosotros. Dios tiene que habitar en plenitud en nosotros. Entonces, al final de cuentas, hermanos, el verdadero templo somos nosotros. Cuando venga y termine esta pandemia y abran los templos, esos que se han estado muriendo porque ¡ay, la iglesia cerrada! ¡Ay, nos estamos muriendo! Que lo disfruten.
porque esto solo fue el ensayo. Cuando venga la verdadera persecución, cuando venga y definitivamente se cierren completamente los templos físicos, Dios los ilumine para que puedan entender que el verdadero templo no es un edificio, que la verdadera habitación de Cristo no está en un edificio, que el verdadero templo somos nosotros y que la verdadera habitación de Cristo es en nosotros. Dios quiera que se pueda llegar a entender esto, pero eso solo se puede entender en el espíritu, en la carne no, en la mente, en el raciocinio no. Esto solo se logra entender en el espíritu a través de la oración y de la palabra de Dios. Ahí es donde se entiende esto. Conclusión, terminamos con Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 11. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice San Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. De tener todo como pérdida por la excelencia del conocimiento. O sea, por lo excelente que es conocer a Cristo. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Está reconociendo el señorío de Cristo en su vida, que eso es lo que realmente importa. El reconocer que Cristo es el Señor, o sea, el que manda, el que gobierna, el dueño, el amo. Yo, su esclavo, yo, su siervo, Él, mi Señor, Él, el que me manda. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque no podemos seguir a Cristo con una mano y con la otra mano agarrado al mundo. No podemos. Tenemos que agarrarlo a Él con las dos manos. No podemos estar con una mano aquí y la otra mano allá. No podemos estar con un pie aquí y un pie allá. Tenemos que estar completos. Por eso está diciendo acá, todo lo tengo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ser hallado en Él. Cuando se manifieste. Ahora ya no soy yo el que vive, dice Pablo, es Cristo quien vive en mí. Y el día de su manifestación, para que no salgamos avergonzados. Entonces por eso está diciendo, ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, porque no es por mérito propio, no es por lo que uno haga, no es por lo que uno esté haciendo, no es por obras, no es por obras. Las obras son manifestación de la fe, pero no consiguen nada con respecto a Cristo, no tienen mérito, porque muchos creen que porque van a realizar obras ya ganaron el cielo. No se gana con obras. La comunión con Dios no se gana con lo que uno hace, se gana por la cercanía, por estar unido a Cristo. Así es como se gana. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Por eso le pusimos a este tema, a fin de conocerle. Él dejó todo, Él lo echó todo, Él desechó todo. Él igual como lo hizo Cristo, se despojó de todo lo que él tenía como fariseo, como persona de muy buena posición. Él se despojó de todo a fin de conocerle, a fin de poder conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Entonces él se despoja de todo como fariseo, como maestro, se despoja de todo para poder conocer a Cristo. Y al poder conocer a Cristo, poder tener el poder de su resurrección. Ya les he contado en otra ocasión y se los voy a volver a contar. En aquella ocasión que yo estaba orando, Señor, dame poder, dame poder, dame poder. Esa era mi oración cuando yo comenzaba mi ministerio, estaba estudiando para ser pastor. Yo le oraba al Señor, dame poder, hasta que un hermanito se me acerca, que él no conocía mi oración, él no me había escuchado, yo oraba en silencio, pero él se me acerca y me dice el Señor que dejes de estarle pidiendo poder. Dice el Señor que le pidas poder conocerlo a Él, porque entonces vas a tener su poder. Y eso lo está diciendo San Pablo, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección. Cuando lo conocemos a Él, tenemos su poder. ¿Y cuál es el más grande poder que nosotros podemos llegar a tener? El poder resucitar juntamente con Él. ¿Qué más queremos? Ya la muerte no tiene dominio sobre nosotros.
Ya el pecado no puede dominarnos, a no ser que nosotros decidamos que nos domine. Ya el maligno no tiene poder sobre nosotros, a menos que nosotros le cedamos espacio. Entonces tenemos, al irlo conociendo a Él, vamos teniendo su poder. Dice San Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pero también está diciendo algo bien fuerte, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo pensaba que él no iba a morir, él pensaba que iba a ser arrebatado, y un tema futuro vamos a hablar sobre eso. Entonces Pablo pensaba que él iba a ser arrebatado, y que por eso él dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos, dice San Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube. Él no pensaba que iba a morir, pero pues sí le tocó. Pero él aquí está diciendo, miren, a fin de poder conocerle, poder conocer el poder de su resurrección, pero también esto conlleva a otra cosa. No solamente es el conocerlo, no solamente es el poder, también conlleva participar con Él en sus sufrimientos. Por eso dijo Jesús que hay que tomar la cruz y seguirlo. Tomar la cruz y seguirlo. La participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ya sabemos cómo terminó Pablo. Ya sabemos cómo termina la mayoría de mártires, de profetas. Eso es lo que significa la palabra testigo, un mártir que está dispuesto a dar su vida por Cristo. Así que, mis queridos hermanos, busquemos siempre esa presencia de Dios constante, esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida constante, que nos permita a nosotros tener esa disciplina de poder en oración leer su palabra a fin de conocerle a Él y conocer el poder de su resurrección. Que el Señor nos ayude para que podamos profundizar cada día más en su conocimiento. Por eso dice San Pedro, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude. Muchas gracias, queridos hermanos, por haber estado en sintonía de este programa. Terminamos ya esta serie a fin de conocerlo. Próximo programa iniciaremos una nueva serie, un nuevo tema. Gracias a todos los hermanitos que a través de sus oraciones están apoyando nuestro ministerio, también a través de sus donaciones, a través de nuestra cuenta de PayPal, que es paypal.me/escuela virtual. Usted en la descripción del video puede encontrar el link, el acceso para poder entrar a nuestra cuenta, gracias a los hermanos que están apoyando nuestro ministerio. También, si usted quiere ser parte de nuestra comunidad virtual, de nuestra escuela virtual, ya hay muchos hermanitos con los que estamos estudiando diferentes temas. Hemos estado estudiando sobre la salvación, la soteriología. Si usted desea unirse a nuestra escuela virtual, estamos teniendo clases en vivo lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora de Miami. Ya hay hermanitos de diferentes países que están conectados, México, de Guatemala, de Ecuador, de diferentes países, para que usted pueda unirse también a esta comunidad virtual a través de la plataforma Zoom. Escríbame a mi correo electrónico smlara67@yahoo.com, smlara67@yahoo.com, para darle los lineamientos, y también pues tiene un costo para poder entrar, una donación para poder entrar, que es de $20 al mes, también pagados a través de la cuenta de PayPal. Todo eso nos ayuda para poder seguir evangelizando a tiempo completo. Así que muchas gracias a los hermanos que nos han estado apoyando en sus oraciones y a través de sus donaciones. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Nos encomendamos a sus oraciones y con la ayuda del Señor continuaremos en nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga.